Voy a presentar a Fabiana Ramírez. Es abogada certificada en Derecho Informático, experta en seguridad de la información. Ella nos va a dar una charla que la llamó Desmitificando la IA en ciberseguridad. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático, machine learning, están en todas partes a nuestro alrededor, impactando, influyendo y mejorando nuestras vidas todos los días. Hay tantas áreas diferentes de investigación científica y de progreso donde sus aplicaciones se han vuelto indispensables y cada día cobran más relevancia. En esta presentación se busca entender los conceptos y dimensionar el alcance, el desarrollo, el impacto, así como las posibles aplicaciones de estas tecnologías. Además, se enfatiza en la evolución del machine learning en diversos campos, especialmente en ciberseguridad, donde ha aportado considerables beneficios a las tecnologías de protección y a los encargados de la ciberseguridad, pero donde lamentablemente también su potencial no pasa desapercibido para quienes buscan utilizarlo con propósitos maliciosos. Bienvenida. Buenas tardes, gracias a todos y gracias por la invitación. Ya me presentaron suficiente, así que bueno, como verán también soy abogada, así que vamos a tratar un poquito de derecho, 3 o 4 horas. A ver, espérenme un segundo que comparto. Bueno, la idea de la charla de hoy quizás es un poco diferente de las que vienen escuchando durante todo el día. Es más hablar sobre esta cuestión alrededor de la inteligencia artificial. Hoy en día, por supuesto, el término es muy novedoso y está en boca de todos, incluso gente del ámbito no técnico. Antes, cuando pensábamos en la inteligencia artificial, estábamos hablando de algoritmos desarrollados en laboratorios, utilizados solamente por la gente del área, pero ahora está disponible para cualquiera que tenga un dispositivo móvil, por ejemplo. Y el cambio quizás no solamente se debe al crecimiento, sino también al conocimiento, porque las personas empezaron ya a saber, o sea, no las personas, no, sino los usuarios no técnicos, empezaron a poder comprender cuándo están en contacto con una inteligencia artificial, y eso porque la información hoy en día está en todos lados. Ahora bien, usualmente utilizamos el concepto, o más bien el término, inteligencia artificial en forma genérica, pero muchas veces es confundido con el término machine learning. Seguramente todos ustedes sabrán la diferencia. Generalmente, al estar en contacto con la inteligencia artificial, en realidad estamos en contacto con algoritmos de machine learning puntualmente. Pero por supuesto, el término inteligencia artificial es más llamativo a la vista del público. A continuación, podemos ver 3 imágenes, 3 de las cuales fueron generadas con algoritmos generativos de machine learning. No sé si pueden diferenciar cuáles son. ¿Alguno quiere decir cuáles? Si vieron y los buscaron, por favor, no mientan. Como sabrán, la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad justamente de, a partir de una gran cantidad de datos, poder generar imágenes, videos, voz incluso, que tienen el aspecto, como estas imágenes, que replican, por ejemplo, aspectos de la realidad como un paisaje, o son capaces de hacer que una imagen se vea tan perfecta como si la hubiera sacado un humano o un fotógrafo con su cámara. Pero para sacar la duda, las que están rodeadas en rojo, si se ve, esas son las 3 que fueron generadas. Yo cada vez que veo este panel de fotos, me olvido cuáles eran las generadas. Y eso que esta charla no es la primera vez que se da, digamos. La idea con mostrar estas pequeñas imágenes no es más que demostrar que constantemente estamos en contacto con el machine learning y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Incluso el ambiente técnico a veces está en internet o haciendo lo que sea y no lo notan, no son capaces de notarlo, y mucho menos los usuarios en su día a día. Lo cual representa, o sea, el machine learning trae muchas cosas positivas, pero a veces también representa y trae riesgos, que es algo que se va a desarrollar también un poco en esta charla. Volviendo a los términos,
cuando pensamos en la inteligencia artificial como un término genérico, estamos hablando de esta rama de la informática, o más bien idealista, que pretende crear máquinas capaces de aprender, como nosotros los humanos, tomar decisiones, reconocer patrones, y siempre sin supervisión, como lo haría un humano, por ejemplo, teniendo la capacidad de aprender, incluso a aprender en sí misma. Por supuesto que esto, el día que pase, sería el cambio que generaría en la sociedad sería enorme. De hecho, día a día quizás nos estamos acercando un poco, pero esto aún no ha sucedido y estamos muy lejos de tener una tecnología capaz de emular completamente el cerebro humano o de alguna manera procesar datos en forma general de distintos tipos de datos como lo haría una persona. Cuando hablamos entonces de inteligencia artificial, reforzando la idea, más que nada estamos hablando de machine learning. El aprendizaje automático es aquello con lo que tenemos contacto todos los días y se caracteriza por poder procesar grandes cantidades de datos, clasificarlos, actuar en consecuencia de ellos, poder encontrar patrones, etc. Pero la cuestión es que para poder adquirir estos datos, para poder clasificarlos, para poder aprovecharlos, siempre va a requerir de un profesional que lo desarrolle, que lo audite, lo perfeccione, etc. Si pensamos desde cuándo contamos con inteligencia artificial o machine learning o deep learning incluso, podemos decir que esta rama de la tecnología empezó a desarrollarse ya a mitad del siglo XX. Por lo tanto, es un error pensar que en realidad es nueva. Por supuesto que parece nueva porque en el periodo post-pandemia todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial. Hoy en día tenemos androides, no sé si conocerán Sofía o Ameca. Si no los conocen, por favor mírenlos porque están muy buenos. Que son capaces de tener conversaciones muy parecidas a los humanos. Y la gente, por supuesto, está maravillada con eso, incluso nosotros. Pero bueno, no es una tecnología nueva. De hecho, inició, como dije, a mediados del siglo XX. Y los hitos que se pueden mencionar sobre su desarrollo son un montón, pero como para resumir algunos, podríamos decir que quizás la cuestión comenzó en el año 1943, cuando salió este concepto de red neuronal. En esa época, un neurofisiólogo de apellido McCulloch, conjuntamente con un matemático de apellido Pitts, lo que hicieron fue tratar de mapear el funcionamiento del cerebro humano con teorías matemáticas. Es así que concluyeron que el cerebro funciona como nodos interconectados. A partir de allí surgió esta idea de empezar a investigar de qué manera se podría emular el funcionamiento entonces. Antes de 1956 hubo otro evento particular que fue en el año 1952, cuando un ingeniero de nombre Arthur Samuels creó un algoritmo capaz de jugar damas chinas y aprender de cada intento. Pero en 1956 fue cuando se utilizó por primera vez el término inteligencia artificial, que fue en la conferencia de Dartmouth, que fue organizada por John McCarthy. Seguramente esta historia ya se la saben, pero para ese momento había mucha conversación, digamos, alrededor de lo que eran, lo que llamaban máquinas pensantes en ese momento. También estaba gente construyendo autómatas y de alguna manera había un cierto desorden en la comunidad científica sobre qué estaba haciendo quién y qué era. Entonces se llama esta conferencia y se plantea esta idea de la emulación de la inteligencia humana y se utiliza este término por primera vez. Y hasta ahora, por supuesto. En 1959 surge, no es que surge, sino que se populariza el concepto de Machine Learning a partir justamente de Arthur Samuels y su máquina de damas chinas. Él empezó a perfeccionar este algoritmo y se hizo relativamente famoso y él mismo lo llamó Machine Learning. Posteriormente, vale aclarar que si tuviera que mencionar todos los experimentos que se hicieron entre uno y otro momento, tendríamos un montón, así que voy destacando algunos más importantes, pero para centrar la cuestión, más o menos en 1970 se empieza a bifurcar lo que sería la disciplina de la inteligencia artificial general como tal, de respecto del machine learning. Hablamos siempre de machine learning como un subtipo de inteligencia artificial, pero en este caso se empieza a buscar, los científicos empiezan a buscar la forma de implementarlo de forma más tangible, a perfeccionar algoritmos
para usar en cuestiones de la vida cotidiana o en la ciencia. Siendo que la idea de inteligencia artificial o este concepto empieza a ser una cuestión o un estudio más lógico de buscar la manera de algún día poder generar una inteligencia artificial general y no supervisada. Para este momento hubo un poco de disminución del estudio de las redes neuronales, pero más adelante se va a retomar alrededor de 1990, y al respecto podemos mencionar en el 97 un hito de la inteligencia artificial como ciencia, que sería la implementación o la creación de Deep Blue. Seguramente todos lo conocen, pero era esta máquina capaz de jugar ajedrez mejor que el campeón del mundo, que no me acuerdo quién era. Lo acabo de leer acá afuera, pero ya me olvidé el nombre de esta persona. ¿Cómo? Ahí está el nombre. Y después, sí, 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 después perdió. Sí, bueno, yo nunca me acuerdo el nombre de ese sujeto, pero bueno, ¿sigue vivo? ¿Sigue jugando? Bueno, no, eso es curiosidad. Bueno, entonces, este algoritmo basado en, bueno, en los algoritmos Minimax pudo, como dicen, ganar y luego volver a perder. Pero por supuesto fue un hito en la cuestión. Y avanzando un poco más en la historia, podemos hablar de cuándo se empezó a conceptualizar el deep learning como tal y cómo lo conocemos ahora, que fue a partir de un momento muy importante, que fue el experimento de los gatos de Google. En el 2012, Google sacó este experimento donde le proveyó a un algoritmo de muchos videos de YouTube, creo que más de 10 millones o algo así. Y bueno, después de eso le empezó a mostrar imágenes en forma aleatoria, y a partir de las 20.000 imágenes empezó a identificar a gatos en las fotos. Vale aclarar que nunca se le proveyó al algoritmo de características de un gato, de fotos de gatos específicas, ni etiquetas que pudieran hacerlo identificar. Lo cual demostró, por supuesto, que estaríamos frente a un tipo de inteligencia artificial que de alguna manera podría aprender a reconocer patrones sin supervisión en cierto aspecto, ¿no? Por supuesto, esto es una cuestión técnica y también relativa, pero a partir de ahí se empezó a profundizar nuevamente en el deep learning. Sin embargo, por supuesto es algo que todavía tiene mucho por delante. Nuevamente, retomando lo que decía antes, hoy en día lo que más tratamos es el machine learning y no el deep learning. En la actualidad lo utilizamos, seguramente todos ustedes lo utilizarán, no sé si todos eh, todos trabajan en el ambiente, se utiliza muchísimo en la ciberseguridad, así como en muchas otras áreas, salud, gubernamental, en el día a día, etcétera. Pero bueno, como había dicho al principio, estamos en un momento en el que dejó de ser algo para algunas personas y está, por supuesto, al alcance de todos. Y yendo un poco al tema de cómo lo usamos en la ciberseguridad, usualmente, y quizás en todas las áreas, hay una duda alrededor de si la inteligencia artificial o el machine learning en este caso es positivo o negativo, si se adapta a las necesidades, y también la duda quizás que se plantea casi toda la humanidad es si nos va a desplazar a los humanos como trabajadores de nuestras áreas. Bueno, para pensar un poco en la respuesta, más que nada en el ambiente de la ciberseguridad, si nos preguntamos si estamos en un momento indicado para utilizarla o si contamos con las características para poder hacerlo, la respuesta es que sí. A lo largo del expertise de las empresas u organizaciones que se dedican al ambiente, se fueron recolectando muchos datos sobre el tema, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos datos sobre malware, clasificaciones al respecto, etcétera. Es decir, y aquí viene el concepto de Big Data, ¿no? El Machine Learning es capaz de procesar gran cantidades de datos, como venimos hablando, pero a gran escala inmensa, que una persona nunca lo podría hacer de esa manera. Y entonces es capaz de tomar todos estos datos que fueron recolectados desde hace muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero desde hace 20, 30 años hacia adelante, y poder procesarlo de manera más eficaz y eficiente en relación a lo que lo haría por ahí un profesional por sí solo. Por otro lado, hoy en día los algoritmos de Machine Learning no solamente están disponibles para el ambiente técnico, sino están disponibles por todos lados. Uno no solamente
puede crearlos, sino que también puede tomar algunos ya existentes y adaptarlo a sus necesidades. Y más que nada los profesionales de las IT que cuentan con la capacitación suficiente muchas veces para poder generar esta adaptación. Esto también es más económico en comparación a años atrás, porque por ahí antes generar el lugar o el ambiente donde producir un laboratorio de Machine Learning o poder tener el conocimiento era muy difícil de llegar, pero hoy en día no. De hecho, cualquier persona, incluso alguien no técnico, y es algo que voy a hablar un poquito más adelante en la charla, puede llegar a aprovecharse de los algoritmos para crear algo positivo y también negativo, según vamos a ver. Por último, teniendo en cuenta esta gran base de datos con la que contamos sobre el trabajo de la industria, digamos, de la ciberseguridad a lo largo de los años, una de las cuestiones importantes es que, por ejemplo, se guardan muestras de malware o de distintas cosas que se necesite, ya clasificadas por los profesionales a lo largo de los años. Si pensamos en por ejemplo, una empresa de ciberseguridad como lo es SET, en este caso, contiene una cantidad enorme de información que fue sido clasificada, por ejemplo, archivos en peligrosos, no peligrosos, sospechosos, etc. Entonces, tomando esto y con ello entrenando o proveyéndoselo a un algoritmo, permite de alguna manera un trabajo más eficiente y más rápido sobre el cual se puede apoyar, por supuesto, el profesional. Ahora bien, yendo a la cuestión sobre si pueden o no reemplazar a los humanos, hay ciertas tareas que es más eficiente un algoritmo de Machine Learning que un humano, como este procesamiento masivo de datos, por una cuestión, bueno, matemática y además porque la tecnología se crea al efecto. Pero como vengo diciendo desde el principio, un algoritmo necesita de desarrolladores, de auditores, de quienes lo corrijan, y a veces hay cosas que no las puede discernir como las puede discernir un humano. Entonces, de alguna manera planteamos que es imposible en este momento, al menos, reemplazar a un humano en sus tareas. En realidad, lo que va a suceder y lo que sucede es que la tarea del humano es apoyada por los algoritmos de Machine Learning y también produce un crecimiento en la profesionalización. En tanto, tienen que aprender cosas nuevas para mejorar o para corregir la inteligencia artificial. Y esto en realidad plantea un panorama muy positivo, porque ya no estamos compitiendo con una tecnología, sino que estamos creciendo a partir de ella. Y esa sería la respuesta, que no. Ahora bien, el Machine Learning, como vengo diciendo, está al alcance de todos. Nosotros, o espero que la mayoría de nosotros, que supuestamente lo usamos para la defensa, para la seguridad informática, pero también está fácilmente accesible para aquellos que se dedican al cibercrimen. Por supuesto, así como nosotros lo trabajamos para poder ayudar a nuestra profesión, digamos, o a la tarea de las empresas, los cibercriminales lo aprovechan día a día y lo perfeccionan también para poder de alguna manera luchar en contra y lograr sus objetivos maliciosos. Así que estamos de alguna manera con una tecnología, como todas las tecnologías, porque no es la única, que por un lado trae sus beneficios y por el otro lado trae sus desafíos. Yendo un poco a la cuestión práctica o ejemplificativa, a continuación vamos a ver un video perdón, voy a ver si se está reproduciendo, creo que sí. Esta Playground es una herramienta de OpenAI que permite interactuar con ChatGPT, con las APIs de ChatGPT, y de alguna manera modificarla, digamos, para nuestra necesidad. En este caso vemos un ejemplo donde se le provee de un código a Playground y se le pide que lo decodifique, porque estaba elegible, ¿no? Y que indique los indicadores, valga la redundancia, de compromiso que estén presentes en él. Acá podría pasar que una persona no sepa leer código y simplemente lo copie y lo pegue y pida esta traducción, y que no tenga ganas de analizarlo y solicite, como es el caso, que nos indique los indicadores de compromiso. Al final, a ver si no lo puedo marcar, pero al final dice los BIOC son, y no solamente nos proveyó el nombre del archivo malicioso, aparentemente malicioso que está dentro de nuestro código, sino también la URL de descarga. Lo que pretendo demostrar con esto es la facilidad que nos plantea esta herramienta. Esta y muchas otras, por supuesto, porque como vengo diciendo, es posible adaptarlas.
tenemos en menos de un minuto esta información que quizás nos llevaría horas para algunos. Y estudio, por supuesto, porque a veces también tenemos la necesidad de estar educándonos para, bueno, puede ser para objetivos positivos o maliciosos, ¿no? Pero en este caso, un cibercriminal tendría que estar formado, correctamente formado para poder identificar esto, o así un profesional de la ciberseguridad tendría que tener la formación para poder leer esto, sentarse, pensar, analizar. Y en este caso, utilizando el Playground como herramienta de análisis, lo tiene en segundos. Pero yendo un poco al tema de los riesgos, porque ya vimos que está claro que para la ciberdefensa lo podemos utilizar, también tiene su otro lado. Principalmente se podría mencionar lo relativo a la privacidad. El machine learning en general, bueno, no, todo el machine learning funciona con datos. Estamos procesando datos a gran escala constantemente y lo que sucede es que no hay claramente, por ejemplo, regulaciones o buenas prácticas en general y que sean obligatorias para utilizar estas herramientas y por tanto a veces se vulnera la privacidad de los usuarios, tanto las personas humanas como las empresas, las organizaciones. Hay mucha información recolectada que puede no saberse a dónde va, qué se hace, hasta cuándo está, por qué. Y muchas veces los usuarios ni siquiera consienten el tratamiento de su información. Y hoy en día estamos en un momento que es quizás un poco incontrolable en ese aspecto y presenta uno de los desafíos más importantes. Pero más allá de esto también tenemos otros desafíos. Hoy al principio mostraba la IA generativa. Tenemos, por ejemplo, los deepfakes. Cuando hablamos de un deepfake es una manipulación con inteligencia artificial, por supuesto, de imágenes, audio, videos, que permite hacer, o sea, simular que una persona esté en un lugar donde no estuvo, que haya hecho algo que no haya hecho, dicho, etcétera. Esto es aprovechable para muchas cuestiones. Muchas veces se hacen chiste, por supuesto, como la del Papa que vieron, pero también tenemos quienes los usan malintencionadamente. Facilita la comisión de estafas porque a través de esta tecnología es muy fácil suplantar identidades y aprovecharlas. Por ejemplo, tenemos para la extorsión, incluso para el phishing, etcétera. Si pensamos un ejemplo de un deepfake, yo para comentarles, ¿no? Hace poco hicimos una prueba de crear un deepfake para ver qué tan bien salía y qué tan fácil era hacerlo, también para otra muestra. Y se usó una herramienta de código abierto que se llamaba Deepfake Lab. No sé si alguno la conoce, pero si quieren probarla, la verdad que está buena. Y esta herramienta era tan fácil de usar que bastaba con descargarla, funcionaba para Windows y para Linux. La descargabas, abrías la carpeta, tenía numerados los archivos batch, del 1 creo que al 20 y algo, y uno podría mirar en el manual que traía, que tenía una hoja, y elegir, pensar qué tipo de deepfake quiero hacer, si quiero hacerlo manualmente o si quiero hacerlo ya con los códigos entrenados. En nuestro caso lo elegimos en forma manual como para ir viendo paso a paso y teníamos marcado con un guioncito cuáles eran los pasos para hacerlo en forma manual. Se cargaba el video de origen y destino y le empezamos a dar clic. 1, esperábamos que pase. 2, esperábamos que pase. Así hasta el 20 y algo. Es un proceso que tarda mucho tiempo cuando empieza a ejecutarse. La parte de construcción, digamos, de la generación de la imagen tarda mucho tiempo, pero nada, o sea, el comentario es que terminó solo y quedó hecho el deepfake, no hubo un esfuerzo de nada más que de tener una computadora a disposición prendida durante un par de días. Y eso que era con una computadora de gama media, digamos, si tuviéramos algo, un dispositivo especializado para hacer esto, seguramente lo podríamos hacer en 3 o 4 días. La verdad es que fue impresionante el resultado y más que nada nos llevó a querer investigar qué tanto hay de esto. Encontramos, por ejemplo, campañas de estafas. Por ejemplo, había un video donde se simulaba ser Elon Musk ofreciendo inversiones de criptotoken, una criptomoneda que por supuesto habían inventado. Aparentemente mucha gente cayó en esta estafa, después YouTube borró el video, después había otra con la imagen de Bill Gates, otra de Mark Zuckerberg, etcétera. No las traje porque, bueno, eran muy largas, pero es algo que está pasando y como les digo, es muy fácil
Muy fácil de hacer, muy, muy fácil. A continuación, voy a tomar un poco de agua, perdón. Bueno, a continuación otro video para demostrar el uso malicioso posible de la inteligencia artificial, si se está reproduciendo. Por ejemplo, si pensamos en una campaña de phishing, si la hacemos en forma manual, ¿no? Tendríamos que sentarnos a pensar de qué vamos a hacer el phishing, cómo vamos a escribir nuestro mail de phishing, etcétera, qué apariencia tiene un banco, cómo escribe, etcétera. Sin embargo, acá en el ejemplo se utiliza nuevamente esta herramienta de Playground y se le pide que cree una plantilla de correo electrónico utilizando etiquetas de otra herramienta que vamos a utilizar para mandar la campaña, que es GoFish, en un ratito aparece. Y automáticamente Playground nos manda cómo sería un hipotético mail que remitiera a un banco. Nuevamente, nosotros no tuvimos que hacer ningún esfuerzo más que luego copiar y pegar. Y seguramente Playground escribe mucho mejor que muchos de nosotros, lo cual nos garantiza también la credibilidad del mensaje. Luego llevamos este texto a GoFish, que es una herramienta que en realidad se usa para la concientización y la educación al respecto del phishing, donde uno puede crear supuestas campañas, bueno, y después difundirlas para quien quiera educar. Por supuesto, la idea es usarlo con fines educativos, pero bueno, para demostrarlo, se pudo pegar este texto de plantilla de correo electrónico en GoFish y esta herramienta también permite, por ejemplo, crear una landing page para luego enviar a los que cayeron. Entonces, volviendo a Playground, también se utilizó la herramienta para pedir que nos cree el código para esa landing page, digamos. Lo que sucede acá, que ya lo van a ver en un momento, estoy hablando más rápido que el video, es que va a generarnos el código y la particularidad es que podemos no saber programar. O sea, quizás mínimamente tenemos que poder entender lo que estamos haciendo, pero podríamos directamente no hacerlo, no saber exactamente. Y si sabemos, no esperar tanto tiempo sentarnos a escribir código para hacerlo. Esto nuevamente se copia y se pega. Después se envía a la campaña. No es más difícil que sentarse un ratito. Pero no solo existe Playground, ahora más adelante voy a hablar de la cuestión de ChatGPT y Playground, pero también se puede valer, podemos valernos de otras herramientas. En este caso fue el ejemplo más llamativo quizás, pero nuevamente considerando que podemos modificar código de otros algoritmos disponibles, podemos crear uno específicamente para una campaña de ciberataque incluso. GoFish permite crear campañas, como decía, campañas de mentira, ¿no? Supuestas campañas para el uso en la educación, y es así que utilizando esta plantilla de correo y los códigos generados por Playground, básicamente el cibercriminal no trabajó, se puede remitir esta campaña. Y esta herramienta, por ejemplo, sirve para luego hacer una estadística de quiénes recibieron, quiénes entraron, etcétera. No mucho más que eso. Bueno, acá vemos que se pega la URL donde iba a ir la landing page. Pero bueno, como para no continuar con el video, que es más que nada cómo se remite la campaña, lo paso. Si pensamos en una cadena de infección básica de malware, podríamos verlo más o menos así. La idea no es alargar tanto la presentación, sino más que nada mostrar algunos ejemplos de cómo también se podría utilizar estas herramientas para al menos facilitar alguna de estas etapas. Ya vimos, en este hipotético caso, que la víctima reciba un mail de phishing, arrancaría ahí. Ya vimos cómo se puede crear el mail de phishing y remitirlo de forma muy fácil. Pero en este ejemplo, lo que sucede es que dentro de este mail, la víctima va a recibir un enlace a Google Drive, del cual va a descargar un archivo comprimido que tiene a su vez un archivo malicioso, que en este caso lo que hacía supuestamente era ejecutar comandos en PowerShell, crear una tarea programada y hacer
que persista un troyano de acceso remoto y no mucho más. Pero bueno, la idea es mostrar en realidad esto, qué partes o algunas partes que se puedan acelerar en el proceso de planificar, digamos, la campaña. Y bueno, quizás todas se puedan acelerar, pero voy a mostrar algunas. Por ejemplo, la primera necesidad que surge es tener un link de Google Drive del cual podamos descargar este archivo. En este caso se le pide a ChatGPT que nos provea un link en el cual podamos hacer esta descarga sin eh, utilizar la API de Drive. Y el hecho de no utilizarla sería necesario porque muchas veces, por supuesto, detecta el contenido malicioso. Y así sin más, ChatGPT responde proporcionándonos un link en la parte de arriba, no sé si se ve donde dice Open ID. Bueno, ahí explica qué es lo que habría que cambiar para no utilizar la API y también nos proporciona cómo quedaría el link dado el caso. Luego nos provee de un código de PowerShell para poder ejecutar, descargar y ejecutar este archivo malicioso. Hasta acá, si bien obviamente hay algunas cosas que hay que modificar, ya se le ahorra un montón de tiempo, más que nada al cibercriminal para hacer eso, y implica que muchas veces sin mucho conocimiento uno pueda trabajar en esto, o sea, el cibercriminal no, uno puede aprovechar esto y también aprender, porque también se puede sacar las dudas durante la construcción de su campaña, digamos. Luego, otro ejemplo es cuando necesita la tarea programada, ¿no? Para que se ejecute cada vez que inicia el sistema operativo. Se le pide un script de PowerShell y ChatGPT contesta el script tranquilamente e incluso trae la explicación de cuál es y demás. Reitero, ahorra tiempo, trabajo y también sirve para aprender. Supongamos que queremos ofuscar un código, se le solicita también a la herramienta, trae no solamente métodos de ofuscación, sino que nos genera una función capaz de ofuscar. Esto, la verdad que es muy loco en realidad. Y seguramente se estarán preguntando si esto hoy en día se puede hacer. Durante el periodo en que se hizo esta demostración hasta ahora, las políticas de ChatGPT cambiaron un montón, justamente para tratar de evitar que la gente no lo use con estos fines. Y hoy en día, si uno le pregunta alguna de estas cosas, te dice, yo no puedo dar información, etcétera. Diga. Sí, sí, por eso iba a decir como que hay ciertos trucos, claro, obviamente nosotros no estamos acá para hablar de trucos maliciosos en realidad, pero hay, o sea, qué tramposa la pregunta. Bueno, claro, bueno, no solo, pero en este caso hablando de ChatGPT, que hoy en día tiene todas estas restricciones para evitar esto, pero que por supuesto, como vos bien decís, hay formas de alguna manera de encontrarle la vuelta para que nos dé las respuestas. Pero estamos pensando solo en ChatGPT como la más famosa de todas. Pensemos que detrás de esto hay un montón de herramientas, hay gente que produce algoritmos para esto. Generalmente el cibercrimen está muy organizado y cuentan con profesionales expertos y son capaces de crear hasta su propio ChatGPT para solamente esto. Si es que no existe, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, justamente ayer me puse a probar Playground por las dudas para ver si encontraba otra cosa. Y como que me empezó a responder y me cortó a la mitad. Yo no sé si se dio cuenta y dijo, ay, ¿qué estoy haciendo? Y me lo cortó y volví. Y cuando lo recargué, ya me apareció la leyenda esta. Es un poco más difícil hablar con Playground ahora, pero funciona. También está el hecho, ¿no?, de la sintaxis con la que uno se dirige a la, al chat, ¿no? Porque si uno le pide directamente, em, tenía un ejemplo de esto, pero la otra vez estaba haciendo algo del trabajo en realidad, y le había preguntado algo y me dijo que no. Pero después yo le dije, necesito un ejemplo de tal cosa para tal cosa, así todo una cosa. Y ahí me respondió. O sea, primero no me quería decir y me respondió, no era algo malo, ¿no? Pero modificando la forma en la que se pregunta, también de alguna manera se manipula. Y nuevamente estamos pensando de que el cibercrimen no tiene otra cosa que hacer más que probar estas cosas en perjuicio nuestro. Y acá es donde llega la parte del derecho que les dije que iba a ver.
porque seguramente se pasaron todo el día hablando de la computación, de la informática, de códigos, etcétera. Pero la pregunta quizás sea ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué es la ciberseguridad, no? O la seguridad informática, la protección de los datos. ¿Pero de qué? De accesos indebidos. ¿Pero por qué? Porque es ilegal, principalmente, más allá de nuestros propios intereses. Entonces, la gran pregunta que se plantea ya desde hace unos años en realidad, pero más que nada es quién es responsable por los hechos de la inteligencia artificial. Y en este caso puse hechos y voy a explicar un poco esta cuestión. No sé si alguien acá es del ambiente jurídico, quizás sí, pero si no, quizás tengan conocimiento. En la cuestión legal, cuando uno es responsable de algo, es responsable por un acto, porque para realizar actos se requiere discernimiento, intención y voluntad. Sin embargo, la inteligencia artificial genera hechos, porque le faltan estas tres características. Y la cuestión es, ¿quién es responsable por esto? Si el usuario, el gobierno, las empresas, los desarrolladores, etcétera. Y no hay una respuesta exacta, porque probablemente sea una cadena de responsabilidad. Lo que sí sabemos es que hoy en día la inteligencia artificial está vulnerando los derechos de protección de datos y privacidad en gran medida. Es imposible controlar qué datos son almacenados, a dónde van, etcétera, y no solamente que es imposible materialmente, sino que no existe ningún lineamiento que nos diga cómo hacerlo, qué seguir. Y ahí es, digamos, esta es la cuestión de todo. En el año 2021 fue la primera vez que realmente se habló de esto, que fue en la UNESCO, que sacó un documento que se llama Recomendaciones sobre la ética, bueno, sobre la ética de la inteligencia artificial, a la cual adhirieron más de 150, 140 países, creo que está entre 140 y 150, y fue un punto de partida para la regulación en esta materia. Lo que hizo la UNESCO fue generar este documento con simples recomendaciones basado en varios principios, entre los cuales el primero es el respeto por los derechos humanos y la privacidad. Y luego tenemos principios como la proporcionalidad, pretenden que la inteligencia artificial solo se use en proporción a la necesidad y no de más. Luego tenemos la transparencia. Hoy en día estamos en contacto todo el tiempo y lo utilizamos, pero muchas veces no se sabe cómo trabajan los algoritmos. Y eso viene de la mano de lo que llaman explicabilidad. De si, por ejemplo, estoy frente a un algoritmo que toma una decisión en cualquier ámbito y luego yo quiero reclamar, ¿quién me explica cómo llegó a esa solución? Es más probable que te digan, no, así es, listo. Y no, o sea, legalmente no tuviera que ser así. El responsable de eso tuviera que poder explicar cómo y por qué se llegó a esa solución si es que fue a través de un algoritmo. Y de esa manera evaluar si corresponde o no corresponde. Entonces, a partir de este momento, de estas recomendaciones, hay muchos países que se están empezando a alinear con ella. Estamos en un momento de generación de leyes en el ámbito de Latinoamérica. De hecho, Estados Unidos también sacó una ley hace muy poco. Europa está a punto de sancionar un proyecto, pero puntualmente en Latinoamérica sí, a partir del año pasado empezaron a salir distintos documentos. Tenemos en Colombia un marco ético para la inteligencia artificial, en Chile una política. Argentina sacó unas disposiciones, todas muy leves, digamos, no tienen, sí tienen mucho contenido, pero todavía no es posible aplicarlas completamente. Pero bueno, es algo que se está trabajando. Y conjuntamente con eso viene enganchado el tema de la protección de datos. Para resumir y no avanzar con esto, porque ya me pasé bastante el tiempo, creo. Si pensamos en la protección de datos, lo que se busca garantizar es algo que se llaman derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y olvido. La protección de datos ya viene desde hace muchos años, 20 o 30 años, pero estas normativas fueron creadas justamente hace 20, 15 años atrás. Y el Internet, la inteligencia artificial y un montón de cosas avanzaron exponencialmente desde entonces y hasta ahora, y por tanto la regulación actual muchas veces resulta, no muchas veces, casi siempre resulta insuficiente para afrontar los desafíos que presenta. Si bien la regulación abarca estas cuatro cuestiones que dije de los arcos, no es abarcativa puntualmente en cuestiones como la inteligencia artificial, que su mayor, digamos, potencial es la afección de los datos personales.
Y es algo que se está tratando de solucionar, pero que igualmente sigue en tela de discusión. Una gran problemática en el tema es, por un lado, la formación profesional en este tema, porque quizás todos son técnicos, pero no todos saben qué está permitido o no hacer. Y por el otro lado, digamos, lo pausado o lento que pueden ser los procesos legislativos en relación al avance de la tecnología. Y bueno, eso es una cuestión quizás un poco estatal y demás. Es muy difícil, la verdad, de solucionar más allá de que uno quiera. Pero para concluir, la idea de la charla era tener presente más que nada esto, que la inteligencia artificial se está usando, que estamos en contacto con ella, que en la ciberseguridad es algo muy eficiente para apoyar el trabajo de los profesionales, que no van a dejar de estar presentes, sino siempre crecer. Y por el otro lado, tener en cuenta que también las mismas cualidades son aplicables para el cibercrimen. Y nada más. Voy a llevarte carteles aquí. Sí, salió. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Claro, respecto a lo que, sí, lo que decís de Estados Unidos y Europa, sí hicieron como un convenio justamente como para unificar la cuestión. Y más que nada porque en definitiva la Unión Europea y Estados Unidos son los que quizás estén un poquito más avanzados en este tema. Y respecto a los deepfakes, había visto también que Brasil tiene una política o una ley, no me acuerdo bien, de cibercrimen, cuyo principal objetivo era abolir la manipulación de la opinión pública a través de los deepfakes. Ellos plantean el deepfake como un hecho, ¿no? Que por ahí, más allá de si nosotros tenemos leyes o no, no está planteado eso puntualmente. Eh, durante que estuve haciendo el experimento este para crear el deepfake, una pena que no lo tengo acá, pero bueno, justamente estaba buscando formas de diferenciar. Te hablaba un poco, no sé si saben cómo funciona, pero te hablaba que para generar el deepfake se cuentan con dos algoritmos, el generativo y el discriminador. Y uno y otro no van, el generativo genera, el discriminador dice de alguna manera si cuál es falso en comparación con o sea, compara con el verdadero el generado y dice cuál es falso. Y estaba viendo que la forma supuesta de identificar es también con los mismos algoritmos, pero porque supuestamente esto va trabajando en iteraciones y mientras más iteraciones de la ejecución de estos dos algoritmos se hace más perfecto la imagen generada, por ejemplo. Y supuestamente una de las formas de identificar era utilizar solamente el algoritmo discriminador. Pero lo que pasaba con esto es que generalmente cuando se hacen los deepfakes no son tan perfectos. Entonces, porque la verdad que se hacen a las apuradas y se publican por ahí y la gente no lo ve porque lo ve en TikTok, en YouTube, no presta atención. Supuestamente alcanzaban a discernir cuáles eran falsos por cuestiones muy finas en los videos, por ejemplo, como que las miradas no coincidían con la cara o los labios con la voz, o bueno, o una imagen que tenga un tic raro y cosas así son los ejemplos que daban. Pero si uno realmente quisiera hacer un deepfake, hablaban de deepfakes que tenían, no sé, creo que más de 1 millón de iteraciones de los algoritmos, el propio algoritmo luego no identificaba el, o sea, llega a un punto de no identificar cuál no es real. Y ahí se complica, no existe realmente un método específico para esto. Y bueno, un poco de la política de Brasil, entiendo que pretende tratar de ver cómo solucionar esto. Pero bueno, eso, comentario. ¿Alguna otra? Sí.
Espera. ¿Algo más? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, Bueno, gracias. agradecemos a Fabiana y a ESET. Muchas gracias.